Sí, mis hermanos, sí vamos a dar inicio con el programa del día de hoy, disfrutando la palabra de Dios con nuestra maita Rosa Adela Hernández Ojeda, desde aquí, desde México. Agradecemos a nuestro Dios por su vida de nuestra manita. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este programa, con esta hermosa enseñanza que nos trae nuestra hermanita de mucha bendición. Cuando en el Evangelio Jesús dice, al que tiene le será dado, se piensa en dinero y parece injusto, pues ya tiene. Pero en esta parábola el maestro está enseñando sobre los regalos con que Dios dotó a su iglesia para que pueda cumplir el propósito para el que fue creada, recorrer toda la tierra, convertir en alumnos de Jesús a todos los gentiles y enseñarles que obedezcan todo lo que Jesús enseñó, confiando que Jesucristo resucitado está con sus seguidores todos los días hasta el fin. Vamos a disfrutar la palabra. Jesús está a punto de ser entregado a las autoridades religiosas, quienes lo buscan para matarlo. Parece que el día martes de la última semana en que estuvo en la tierra, Jesús entrega una enseñanza sobre la responsabilidad y la administración de los dones y recursos que Dios ha otorgado a sus servidores. Uno de sus métodos favoritos fueron las parábolas. Y en este asunto tan importante no podía faltar una enseñanza así. Se conoce como la parábola de los talentos. Mateo 25, la segunda parte dice, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre era inversionista. Los inversionistas saben delegar actividades con tal de que el trabajo no se detenga y ellos puedan conseguir sus aspiraciones. Dice Mateo 25:15, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Conociendo a sus ayudantes, pensando en sus capacidades, les hizo sus encargos a la medida. 5, 2 y 1 talentos. Capacidad es la actitud que hace posible actuar de una manera eficaz en distintos ámbitos. O sea, es la condición básica, ya sea intelectual, física o de personalidad, que permite que a una persona pueda hacer o aprender a hacer algo. Mateo 25:16 expresa, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. En la Roma antigua, el talento era una medida de pesos y medidas. Pero en la parábola bíblica, el talento se considera una cantidad de valor monetario. El hombre que recibió 5 talentos pudo comprobar que tenía la capacidad para llevar a cabo actividades financieras y era diligente en invertir adecuadamente el dinero. No dice en qué tiempo consiguió duplicar ese dinero, pero lo duplicó. Así que su señor podía regresar cuando quisiera. Este hombre tenía el resultado asegurado. Dice Mateo 25:17, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. El hombre que había recibido 2 talentos pudo comprobar que su señor no se equivocó, pues tal como su compañero negoció con el dinero recibido y consiguió otros 2 talentos. Estaba listo para el regreso del hombre rico. Mateo 25:18 expresa, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Con este ayudante no se equivocó el hombre que salió de viaje, pues recibió de acuerdo a su capacidad, a su disposición de hacer o aprender a hacer negocios, y bien pudo conseguir un resultado, pero ni siquiera el intento tuvo.
Dice Mateo 25:19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No dice cuánto tiempo, solo expresa mucho tiempo. Quiere decir, los siervos trabajaron a su gusto, tuvieron todo el tiempo disponible para conseguir sus metas. Mateo 25:20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El hombre rico regresa y pide resultados, pues sabía bien de la capacidad de sus ayudantes. Le dio 5 talentos, regresó con 10 talentos, duplicó el monto. Dice Mateo 25:21, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Sobre poco has sido fiel. Resalta que ser responsable en las cosas pequeñas es elemental para la gente del reino, pues la diligencia y fidelidad en las tareas menores es un indicador de cómo se manejarán responsabilidades mayores en el futuro. Y esto se aplica no solo a la administración de recursos materiales, sino también a habilidades y tiempo. Sobre mucho te pondré, quiere decir, siempre habrá una recompensa para los que son diligentes y responsables. La recompensa puede ser de diversas formas, no solo habla de dinero, en ocasiones son mayores responsabilidades, bendiciones espirituales. Gozo del Señor sugiere una relación cercana y gratificante con Dios. Este gozo no solo es una recompensa, sino también una experiencia de comunicación y alegría en el servicio. Dice Mateo 25:22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Como el reparto de bienes fue de acuerdo a la capacidad de sus ayudantes, con toda confianza y alegría reportó el resultado de la administración de los bienes. Mateo 25:23 expresa, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. La reacción del hombre que hizo el largo viaje fue la misma para con el siervo que había duplicado sus bienes. Dice Mateo 25:24, pero llegando el siervo que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que llegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es interesante revisar la reacción de este siervo. Realmente está demostrando su desconocimiento del hombre que hizo el viaje, porque precisamente repartió en función de su capacidad y tuvo la oportunidad de demostrarle a su ayudante con qué actitud recibiría la propuesta. Cuando dice tuve miedo, disfraza la falta de interés, la pereza, la irresponsabilidad que le caracterizaba. Así que no conocía al hombre que le dio el talento y como hasta hoy se hizo el asustado, el enojado, para que no lo castigaran. Dice Mateo 25:26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí? El señor le contesta describiendo solo con 2 calificativos lo que realmente era, malo y negligente. Malo viene de maldad. Maldad es lo que conoce, lo que carece de cualidades positivas y de bondad, aunque también se puede decir que lo malo es aquello que va contra las normas, va en contra de los valores. Algunas personas no tienen buena actitud o les gusta hacer daño simplemente porque les parece divertido, también se les califica como malo.
Negligente es una persona que actúa de manera descuidada o sin esfuerzo, lo que puede resultar en consecuencias negativas. En términos legales se define como la falta de atención o cuidado que se espera de una persona en determinadas circunstancias, originando daños para sí misma o para terceros. Su señor lo escuchó y pudo verificar que la decisión inicial había sido correcta. Este siervo era de no buenos principios, descuidado. Así tomó sus mismas palabras para sentenciarlo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si de verdad tuvieras miedo de mí, porque según me conoces, ese miedo te hará trabajar o en su defecto llevarías el dinero a un lugar seguro, donde además de guardar ese capital, pudieras entregarme resultados. Dice Mateo 25:28. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. La sentencia del Señor que hizo el largo viaje fue: quítenle el talento a este siervo. La decisión siguiente fue: denle el talento al que tiene 10 talentos. También se descubre que el señor que hizo el viaje por mucho tiempo y regresó pidiendo resultados, no le recogió ningún dinero, solo al que fue negligente. Tampoco manipuló a sus siervos, sino que quiso demostrarles que eran capaces de hacer producir beneficios para todos. Dice Mateo 25:29, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque está dando una razón. El origen que tiene una consecuencia. Al que es una forma indefinida de expresar que una persona, ¿qué persona? No se sabe, pero sí existe, físicamente hablando. Ahí están incluidos todos. Estamos incluidos todos los seres humanos. Todos tienen la posibilidad de tener. ¿Tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene? ¿Cómo es que tiene? Aquí hay una joya que Jesús entregó para la humanidad. Si bien es una parábola, una situación o historia tomada de la vida cotidiana, es importante recordar que tiene una enseñanza espiritual. Desde que Jesús inició sus enseñanzas con el método de parábolas, en esa interesante parábola de la semilla o del sembrador, como se conoce, allá en Mateo 13, del 10 al 17, dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Entonces, Jesús está hablando de los misterios. Un misterio es un secreto, una cosa oculta del reino de los cielos. Les está dejando oro a sus discípulos, más que oro, algo tan valioso. Lo que lo que para otros no es entendible, a los discípulos de Jesús se les hace fácil entender. Precisamente en esta parábola, el hombre que hace el largo viaje es Jesús. Jesús dejó su trono, vino a la tierra, estuvo 33 años aproximadamente. Durante 3 años dio un curso al aire libre a sus 12 discípulos, que al final quedaron 11. Los equipó con todo lo necesario para que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos a todos los gentiles. El resultado del trabajo de ellos se ha extendido hasta nosotros y otros muchos que están esparcidos por todo el globo terráqueo. Tú y yo ahora seguimos trabajando estos talentos. Por eso dice, al que tiene el mensaje, que lo entregue. Tiene tiempo, que lo comparta. Lo que tenga, que pueda ser utilizado para que ningún humano esté separado de Dios. Sus 3 siervos representan a los hijos de Dios por la fe en Jesucristo, a los que ha dotado de capacidad, habilidad, disposición, diligencia, dinero y muchos otros talentos. Por ese mismo comentario de Jesús se confirma que cada uno tiene diferente capacidad, habilidad, disposición. Así que el Padre, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, reparte dones, habilidades, autoridad para el trabajo. Y este trabajo va a favor de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Nada que ver con lo que pensamos, ¿verdad? Dice Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y se ve el lloro y el crujir de dientes. El siervo que enterró el talento ahora es llamado inútil, sin utilidad, porque está demostrado que es malo, actúa con maldad o descuido. Y el reino de los cielos es exactamente lo contrario. Ahí no puede ser recibido y no se le rechaza injustamente, porque también tuvo la oportunidad de pertenecer al grupo de los ayudantes del dueño y no la aprovechó. Detente, observa, revisa, describe, compara y toma decisiones adecuadas. ¿De qué harás con este tesoro, con este talento, con todos los talentos que tienen? Porque algunos tienen 1, ¿recuerda? Otros tienen 2, otros tienen 5 y otros tienen muchos más seguramente. Dice Mateo 25:31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Una verdad clarísima es que aunque todas las naciones serán congregadas ante Jesucristo, hay que destacar que Él juzgará a cada persona. No se habla de grados, rangos, clases, amos, esclavos, doctores, especialistas, musulmanes, cristianos, católicos, negros, blancos, hombres, mujeres. Cada uno tendrá que rendir cuentas. La norma para juzgar es el servicio prestado a los hermanos pequeñitos del rey. Ahora bien, los hermanos pequeños
son los creyentes que son considerados como insignificantes y en general cualquiera de los hermanos en Cristo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se demuestra que la caridad hacia los necesitados es solo la demostración de que la persona es salva por gracia, es discípula de Jesús y está entregada al servicio de Dios, porque las obras buenas fueron preparadas para que los creyentes anden en ellas, según Juan 13:35. La salvación no está en juego ahí. Dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El juicio tendrá por consecuencia la separación puntual y permanente entre las ovejas y los cabritos. El rey, juez ahora, con su cayado de pastor, separará a las ovejas de los cabritos. Mateo 25:33 expresa, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. La figura de las ovejas sugiere que los seguidores de Cristo son dóciles, apacibles. Esas palabras nos dicen que el reino y la herencia de los santos fueron preparados por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Dios preparó el reino para ustedes desde la eternidad, desde la fundación del mundo. Dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para los de la izquierda no es el mismo trato, es todo lo contrario. Apártense de mí, malditos, al lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. No fue creado para ellos. Durante toda su vida, esos cabritos se fueron alejando de Dios, quien solo confirma la decisión de ellos. No es que Dios los desconozca, los deseche. La verdad es que ellos lo desecharon a él. Dice Mateo 26:1.
Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre se ha entregado para ser crucificado. A escasos 2 días de ser crucificado, Jesús habla claramente con sus discípulos de ese sacrificio. Les anticipa que será entregado. Alguien lo entregará para ser crucificado. Mateo 26, 3 al 5, 3, dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. De hecho, se alegraron y convinieron en ofrecer dinero. Para los judíos que guardaban con mucho rigor las festividades de la fiesta de la Pascua, era urgente realizar todas las actividades que tuvieran que llevarse a cabo a fin de que Jesús muriera pronto, porque a partir del sacrificio del Cordero empezaba una fiesta de 7 días y ellos ya no podrían hacer nada. Pero como Dios tiene el control legítimo y absoluto de su creación, envió a Jesús, el Salvador, pues el Cristo ungido, para que muriera precisamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al revisar estos asuntos, vemos cómo los hombres pueden intentar hacer cambios en el plan divino, pero solo se quedarán con eso, con el intento. Pues Dios siempre cumple su palabra. Dice Lucas 22, 3, y aquí vamos a ir combinando con las lecturas de Mateo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Mateo lo dice. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. La noticia de que buscaban a Jesús para matarlo era un secreto a voces. Entonces hasta los discípulos llegó el murmullo. Así que Judas, el tesorero del grupo de Jesús y sus discípulos, investigó y fue directamente con los que podía hacer trato. Dice Lucas 22, 4, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Mateo 26, 15 dice, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era el precio que se pagaba al comprar un esclavo. Ese precio es una burla para Jesús, pues los esclavos eran considerados como cosas, como herramientas de trabajo. Por eso los usaban hasta que morían e iban al mercado de esclavos a comprar otros. Dice Lucas 22, 6, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Dice Mateo 26, 16, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La Biblia no da detalles, pero el trato verbal ya estaba hecho. En ese tiempo la palabra de una persona era suficiente. Hacía lo que hoy exige como garantía, lo que hoy se exige como garantía. Hoy se piden documentos, sellos, firmas electrónicas. Así que solo faltaba la oportunidad. Esa oportunidad llegaría de acuerdo al reloj de Dios. Porque Dios siempre cumple su palabra. Veamos, revisemos. Jesús es bueno, Jesús es fiel. Hasta el último momento hizo su trabajo. Sabía lo que iba a suceder y lo dijo para que sus discípulos lo tuvieran presente. Este pasaje es precioso. Revísalo muchas veces
y toma decisiones personales. Si no conoces a Jesús,